Bueno, yo me veo en la necesidad, antes de iniciar esta reflexión, de pedir una disculpa porque literalmente tenía prácticamente un mes que no avanzaba con esta serie que es tan necesaria, tan hermosa, por lo menos para mí lo ha sido hacerla, que es el camino de todos los santos. Pero bueno, las cosas de Dios no siempre son fáciles. Entre situaciones de trabajo eh, y muchas otras que pueden ir derivando, excusas o no excusas, lo cierto es que la serie estuvo un tiempo detenida. Y me preocupa porque de verdad algo que yo me parece importante en las cuestiones de fe es no abrir procesos que no podamos cerrar. Eso es importante, es como imagínense ustedes empezar una catequesis de comunión y no terminarla, empezar un curso prematrimonial y no casarse. La fe requiere la necesaria responsabilidad de iniciar y terminar procesos. Así que con la gloria de Dios y con su ayuda, con la fuerza del Espíritu Santo, sigo avanzando en el siglo XVIII hasta que lleguemos al siglo XX y ahí nos detendremos, porque además esto es una serie que podrá quedar abierta, podrá tener segundas partes. De repente mi hijo en el futuro la podrá terminar, o mis nietos, o alguien que se interese, mientras nuestro Cristo, nuestro Señor vuelve. Porque santos del siglo XXI, santos del siglo XXII van a existir. Dios ha probado en la historia de la iglesia que cada siglo ha tenido sus santos. Y eso quiere decir, esa es la mayor evidencia de su existencia y de su presencia. San Gerardo me parece un santo extraordinario, me parece un regalo de Dios. De hecho, yo formo parte por parroquia, no por vida activa. Mi parroquia es una parroquia redentorista. Yo he estado en iglesias filiales agustinas, he tenido roces contacto con carmelitas, actualmente en un trabajo, en una comunidad de hermanas teresianas que son como hermanas de las carmelitas, pero en realidad tienen un fundador que es un santo español vasco, canonizado por Juan Pablo II, que se llama San Enrique de Ossó, un carisma netamente educativo. Cuando digo netamente, también tiene, por supuesto, vertientes espirituales hacia la interioridad, propias de lo que inspira a Teresa de Jesús, pero de eso ya llegaremos a hablar en su momento. Pero lo que les quiero decir es que cuando nosotros hablamos de los redentoristas, que en cierta forma cuando vemos la historia de la iglesia son una congregación joven, una congregación que tendrá pues eso, 200, 300 años, no tengo la precisión, pero no es una generación de miles de años como pueden tener los agustinos o los dominicos. Lo cierto es que Dios refleja en la sencillez y en la humildad de un joven una riqueza extraordinaria. Y lo primero que me quiero detener es en la imagen con la cual va a acompañar esta reflexión. Vean un momento la imagen si tienen la oportunidad, también lo van a poder ver en el canal de YouTube. Es la imagen de un joven cargando la cruz. Y voy a empezar por allí porque la cruz no se puede ocultar en la acción evangelizadora. La cruz es la que lleva a amar a Cristo, porque no hay mayor ejemplo para entender, y esto lo he dicho en otras oportunidades, para entender el amor de Dios por nosotros que en el sacrificio de la cruz, con sus dolores, con sus rasguños, con sus torturas. Y además Cristo nos dice, el que quiera venir pos de mí, pues que tome su cruz y me siga. Entonces, no hay otro camino, aunque queramos vender humo, queramos hacer que la fe cristiana sea una suerte de training para la felicidad, con muchos consejos y muchas técnicas de lo que queramos meter. Lo cierto es que abrazar el dolor y abrazar la cruz y entregarse en pleno a Dios es el camino seguro a la santidad. Hay otro punto que también quiero destacar en este extraordinario joven. Este es un regalo angélico del cielo, literalmente, de Gerardo. Es eso que veían desde muy niño en él, que era el don de la piedad. Ahorita estoy empezando y lamento no haberlo hecho antes. Me parece que es un camino cuesta arriba, del cual sé muy poco, pero me voy a empeñar en profundizarlo y creo que estoy muy animado, si Dios me concede vida para ello, a hacer una serie sobre los padres de la iglesia, pero con esta misma tónica, más pausada y con mucha profundización, y siempre los invitaré a acompañarme en este camino de formación quizás muy sencillo, no tan profundo, no tengo el conocimiento de tantos teólogos buenos que hay en estos tiempos, pero hay un padre de la iglesia que de estos tiempos, de estos
además que creo que casi todos, en una buena parte fueron protomártires. Este, y justamente dentro de los escritos de los padres, una de las cosas que más destaca eh, es el hecho de que la piedad es un camino a la santidad. O sea, es una virtud que hay que practicar. ¿Y qué es la piedad? La piedad es tener compasión y amor por todo lo que hacemos. Es mirar con ojos de amor inclusive al que nos hace daño. Si a mí me permitieran ubicarme dentro de mi ejercicio de la piedad, yo creo que yo estaría del 1 al 10 en uno o en 2, porque ciertamente me cuesta todavía entender el ejercicio de la piedad o sea, yo soy muy confrontativo. Cuando veo la injusticia la confronto y lo digo no porque quiera aplastar al otro que me está escuchando, ni porque lo odie, pero porque no me siento en la capacidad de quedarme callado, como muchos santos, ejemplo de este mismo santo, que tenía personas que lo maltrataban, que lo trataban mal y sin embargo es donde mayor amor mostraban. Hay otro ejemplo con Santa Teresita del Niño Jesús que también era muy similar. Tengo entendido que ella tenía a una superiora que la trataba muy mal y ella era la que mejor trataba. Entonces tú dices, bueno, pero que, ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo logran? Yo creo que es un poco renunciar a uno mismo, renunciar a tu ego, a tu soberbia y ofrecerle todo a Dios. Insisto, eso a mis 41 años, empezar a entender esto es complejo, pero lo veo y lo entiendo. Yo siempre digo que la santidad y el concepto de perfección es como verte en la acera del frente, ¿no? Tú dices, la santidad está allá y estoy claro que ese es el camino, pero también ubicarme donde estoy yo. Porque si yo creo que donde estoy yo es el camino de la santidad, ahí es donde viene el error. Prevalece el orgullo, prevalece mi yo sobre lo que Dios quiere que realmente seamos, que es renunciar a nosotros mismos y alcanzar la cruz y alcanzar esa perfección de la que hablaba Cristo. La perfección es un camino. Otro punto que también quiero destacar, que destaca como una virtud, pero que no es condicionante para reconocer este santo como tal, es este del taumaturgo, que son las personas que en vida hacen milagros. No todos los santos tuvieron estos dones. Pocos, muy pocos. Cristo, por supuesto, era por excelencia un Dios hecho hombre, pues los milagros le acompañaban. Y es una virtud interesante porque son estas personas como el Padre Pío, que también mostró algunos de estos dones, son estas personas que tienen la capacidad de ver y de sanar no solamente el cuerpo, sino el alma también. Hay una serie que está en Instagram y también está en YouTube que se llama La Ruta de la Sanación, que justamente caminaba por los evangelios los momentos en que Jesús sanaba y la conclusión era que Cristo casi siempre, por no decir siempre, antes de sanar un cuerpo, primero sanaba un alma. O sea, había una acción de conversión allí. Como frase, bueno, que es más fácil decir, te perdono tus pecados o toma tu camino, levántate y anda. Entonces, bueno, Dios es el que perdona pecados. Entonces, bueno, primero te digo, tus pecados te quedan perdonados, toma tu camilla, levántate y anda. O sea, Cristo era confrontativo, pero es porque tenía la autoridad y la verdad y el poder en sus manos. Entonces, esto es un santo cargado de milagros, es un santo cargado de bondad, es un santo que no escatimaba tiempo para la oración, es un santo joven además, un santo que aconsejaba a religiosas, que aconsejaba a religiosos, lo cual quiere decir que la gracia de Dios inunda efectivamente cualquier espacio y que tenemos que tener la docilidad de sabernos guiar y saber reconocer sabiduría donde la hay. Yo admiro mucho esta, hay personas que tú les saboreas el hablar, sacerdotes, especialmente yo soy muy dado a sacerdotes. Ahorita acabo de descubrir un formador, lo que sí me van a perdonar es el nombre porque eso me cuesta mucho a veces hasta que después los veo, un hombre argentino que es la serie de los padres de la iglesia que estoy siguiendo ahorita, ya voy por el capítulo 4 donde él va haciendo todo un recorrido cercano a la ortodoxia, cercano a la fidelidad, y tú te das cuenta que estas personas, estos santos que no tenían tiempo para redes sociales ni para estar perdiendo tiempo en superficialidades, tenían esa riqueza de armonizar la Sagrada Palabra, la Biblia, que es palabra de Dios en pleno, que no hay nada que quitar, ni que restar, ni que sumar,
es lo que Dios quiso que se reconociera como revelado, pero además con el complemento, y esa es la palabra que hay que usar, el complemento interpretativo, lo que creó cultura, lo que creó identidad, es lo que dejaron los padres de la iglesia. O sea, los padres de la iglesia toman la palabra de Dios y crearon una religiosidad, crearon ritos, crearon un camino cultural para el cristianismo. O sea, el cristianismo es una forma de vida inclusive social. Y entender eso es fundamental para que esta fe no se convierta en algo recreativo en un hogar, en un cuadro, en un amuleto, en un rosario colgado en el carro. Esto es vida, o sea, esto es identidad. Por eso cuando uno escucha a un sacerdote decir que los cristianos sí queremos un gobierno confesional, un estado confesional, eso no tiene que alarmarnos, porque eso es la oposición al laicismo. El laicismo es sacar a Dios de todos los espacios sociales, y eso es lo que quiere el demonio al final en esta sociedad, hacernos creer que Dios es una alternativa, cuando Dios no es una alternativa, Dios es el único camino que nos tiene que importar para salvarnos. Entonces Gerardo, pese a las oposiciones de su propia familia, pese a los maltratos, pese a que lo veían como como que un inútil, un flaquito que no tenía habilidades para nada. Sí, lo mismo pasó con el profeta Jeremías. Eso es muy cómico leerlo justamente en su libro, en los tiempos del destierro, cómo llegaron los caldeos dos veces y en las dos veces dejaron a Jeremías en la tierra de Judá por inútil, porque ese hombre no servía para nada. Y fíjense quién resultó ser el profeta Jeremías, un profetazo. Entonces, no hay que dejarse guiar por los argumentos del mundo. El mismo Dios se lo dice a Samuel cuando fue a ungir al rey sucesor de Saúl. Él le decía, tú te guías por las apariencias, pero yo veo el corazón. Y por eso es que contra todo pronóstico el que sale ungido es David, el rey David. Entonces, qué regalo tan hermoso para los redentoristas este santo llamado Gerardo, un santo con don de bilocación, de volar, de profetizar, de sanar, pero además con una piedad, con un don de servicio, con una entrega absoluta. O sea, es literalmente un embajador del cielo que pisó la tierra, un niño creado para la santidad, un niño con hambre de cielo. Yo, y con esto termino, una de las cosas que yo decía en un taller de identidad cristiana que di en estos días, era que los cristianos tenemos que tener hambre de cielo. Eso no es hambre de muerte y no es un desprecio a esta vida. Es vivir esta vida con lo que corresponda, con las enfermedades, con los tropiezos, con las amarguras, que son muchas, pero también con una necesidad de decir, Señor, mi vida es tuya, quiero servirte. Donde estoy no siento que te sirvo, se lo puedes decir, pero de repente Dios te va a decir, sí, pero necesito que sigas ahí un tiempo porque te estás entrenando, porque te estás formando, porque estás mejorando, porque estás creciendo en templanza, en personalidad, qué sé yo. Dios nos ubica y nos abrazamos a su providencia. Gerardo lo supo hacer y supo vivir lo que tuvo que vivir. Imagínese el regalo de saber, eso es un regalo. El regalo de saber el día que te vas a morir. Gerardo lo supo. Cuando tú vas a comprar un pasaje porque vas a viajar, sabes el día y la hora en que vas a viajar. Y eso es un pasaje. Hay quienes compran pasajes solo de ida, hay quienes compran ida y vuelta. Pero lo cierto del caso es que ese viaje a la eternidad, que puede estar amparado por una enfermedad, que puede estar amparado por una situación difícil de salud, por un accidente que se prolonga en el tiempo y que se hace crítico, eso es un aviso de que hay un cielo esperando por nosotros, un tiempo para reconciliarnos con Dios, es un tiempo para pensar cómo está nuestra conciencia. Vivamos a la luz de este santo y de verdad que Dios nos regale muchos más santos como él, porque yo creo que sobre todo en la juventud, este tipo de vida hay que incluirlas en las catequesis de comunión, de confirmación. A los niños tienen que saber que hay niños como ellos que crecieron con identidad cristiana, que crecieron con hambre de Dios, que crecieron orantes, que crecieron con dones maravillosos, con milagros o sin milagros. Al final lo importante es que eran regalos, fueron regalos y lo son todavía, pero en vida fueron regalos para esta tierra que transita por caminos complicados y adversos. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.